Hola, el día de hoy vamos a revisar la unidad 3, cuyo tema es estructuras especiales de propagación. En esta unidad vamos a ver algunas plantas que contienen tallos y raíces especializados que ocupan para tener un tipo de reproducción vegetativa, es decir, agámica, y que ocurre de forma natural. Numerosas plantas poseen tallos que se han especializado como resultado de la evolución. Algunos de esos tallos modificados intervienen en la reproducción asexual que les comentaba. Para algunas especies este tipo de propagación va a ser más fácil, rápida y económica que con respecto a la propagación por semilla. Incluyen bulbos, tubérculos, rizomas, estolones y hijuelos que vamos a ver a lo largo de la clase. Algunos tallos modificados van a almacenar nutrientes o agua que van a estar siendo acumulados en las células parenquimáticas de estos órganos. Ocurre en plantas que son perennes y se forman al final de su ciclo de crecimiento. Las plantas que contienen estos tallos y raíces especializados pueden ser físicamente separados de su planta madre a través de dos procesos diferentes. Uno es la separación que ocurre de forma natural a partir de nuevos órganos formados, que incluyen los bulbos y estolones. Aquí la planta que va a ser multiplicada se separa de forma natural de la planta madre, y si las plantas necesitan ser cortadas, entonces a este proceso se le llama división, siendo algunos ejemplos los rizomas y los hijuelos. A continuación vamos a revisar el tema de los bulbos. Los bulbos es un órgano subterráneo altamente especializado que consiste en un tallo axial, corto, carnoso, generalmente con posición vertical. En su ápice se encuentra un meristemo o un primordio floral. Está recubierto por escamas gruesas y carnosas. Son producidos por algunas plantas monocotiledóneas que corresponden a las familias Aliacea y Liliacea. Y para estas plantas el bulbo va a servir para almacenar reservas nutrimentales y también para la reproducción agámica. Existen dos tipos de bulbos, que son los tunicados o escamosos. Los que son tunicados se caracterizan por estar cubiertos de escamas secas y membranosas que protegen al bulbo y le dan una estructura más o menos sólida. O también tenemos los bulbos escamosos, en los que las hojas interiores son gruesas y se superponen una hoja de la otra. Un bulbo individual pasa por un ciclo de desarrollo característico que comienza con su iniciación como un meristemo y termina con la floración y por lo tanto producción de la semilla. Este ciclo de desarrollo está formado por dos fases, una que es la vegetativa y la otra que es reproductiva. En la fase vegetativa, los bulbillos, que van a ser los bulbos de pequeñas dimensiones que nacen de la axila del bulbo madre, crecen hasta llegar al tamaño en que van a producir flores. En este punto alcanza su peso máximo, y ya la fase reproductiva es la inducción de la floración y culmina con la producción de la semilla. Para su propagación se ocupan los bulbillos, que como lo habíamos mencionado, son aquellos que nacen a partir de las axilas de un bulbo madre. Los bulbillos pueden permanecer adheridos al bulbo madre, o bien pueden ser separados mecánicamente. Se les puede remover estos bulbillos, y una vez que se tengan se van a plantar en camas o surcos del vivero para que alcancen su tamaño apropiado y puedan producir las flores. Para ello se va a cavar un surco no muy profundo, dependiendo del tipo de planta que se esté tratando.
Para el caso, por ejemplo, del ajo, se entierra aproximadamente a una profundidad de 5 centímetros y a una separación de 15 a 20 centímetros de bulbo a bulbo, y en este caso se coloca el bulbo con la punta hacia arriba y las raíces adventicias hacia abajo. Para el caso de los tubérculos, estas plantas que contienen estos tallos modificados van a acumular sustancias de reserva, principalmente el almidón. Estas reservas que se almacenan en los tubérculos van a ser empleados después para producir tallos y hojas, pero también se pueden ocupar estas reservas para la supervivencia durante el invierno o cuando existan condiciones ambientales adversas como la sequía. El tubérculo tiene la misma estructura interna que cualquier tallo, tiene su médula, áreas vasculares y cortezas. La mayoría de los tubérculos son subterráneos y va a contener escamas que producen yemas. Es a partir de estas yemas de las que se desarrollan los brotes y tallos nuevos que originan a las nuevas plantas. Y a estas yemas se les conoce como hojos. La propagación de las plantas que contienen tubérculos, a estos regularmente se les va a conocer como semillas que se obtienen de forma asexual. Aquí les ejemplifico el caso de la papa, donde se dice que la papa se puede producir por semillas como ocurre en la vía sexual, o por tubérculos o papa semilla, para hacer referencia a la vía asexual. Se pueden utilizar las papas semillas enteras, que también se les conoce como semillones. Son papas de dimensiones pequeñas, que pueden ser de 30 a 90 gramos o del tamaño similar al de un huevo, o bien también se puede emplear la papa semilla cortada, siempre y cuando cada sección que se corte contenga al menos 2 ojos, de donde pueden emerger los brotes. El cortar a la papa semilla es una práctica que no se recomienda si es que no se cuenta con las medidas sanitarias adecuadas, ya que hay un riesgo de contaminación o de deshidratación. También es poco recomendable, ya que puede existir el riesgo de que estemos cortando yemas que se puedan utilizar para la propagación. Cuando ya el tubérculo es viejo, se desintegra, la profundidad que se recomienda para sembrar, por ejemplo, las papas se encuentra entre 7 y 8 centímetros. Se puede realizar de forma manual o mecanizada, y como les mencionaba, puede ser de papas semillas completas o fragmentos de esto. Como podemos observar, puede ser que la papa semilla sea fragmentada dependiendo del peso del tubérculo. Es el número de cortes que podría realizarse sobre la papa semilla. Se recomienda que si se realiza los cortes, estos tengan que ser sumergidos en algunos bioinoculantes que permitan proteger a la planta de posibles infecciones, sobre todo fúngicas. Y bueno, para el caso de la papa se recomienda tener una distancia entre planta de 30 a 40 centímetros, si es entre surcos de 90 a 100 centímetros, una profundidad de entre 15 y 20 centímetros. Ahora vamos a revisar el tema de los rizomas. En general, la mayoría de las plantas que producen rizomas también son monocotiledóneas, aunque también existen plantas dicotiledóneas que tienen tallos subterráneos, análogos a los rizomas. El término rizoma sirve para hacer referencia al tallo que crece por debajo de la tierra y en horizontal, de modo que es considerado un tallo subterráneo, al igual que los bulbos y los tubérculos. Un rizoma depende de la fotosíntesis que realicen las hojas para continuar el crecimiento de este tallo subterráneo.
y por lo tanto para almacenar los nutrientes en estos rizomas carnosos durante la época invernal o durante los periodos secos, porque como ya les había mencionado, estas estructuras también favorecen la sobrevivencia de las plantas frente a condiciones climáticas adversas. Los rizomas pueden crecer y cubrir grandes superficies del terreno, ya que en general su crecimiento es indefinido. Con el paso del tiempo y el incremento de longitud del rizoma, las partes más viejas pueden llegar a morir. En estos casos, si los brotes de lo que en un principio era una misma planta quedan separados por una zona muerta y por lo tanto serán ya considerados como plantas diferentes. Los rizomas crecen por alargamiento de los puntos de crecimiento producidos en el extremo terminal y ramas laterales. Existen dos tipos de rizomas. Se encuentran los rizomas definidos o simpoidales, que van a ser rizomas gruesos, carnosos y muy cortos en relación a su longitud. Suelen presentar nudos cortos y gruesos capaces de almacenar una gran cantidad de nutrientes, a diferencia de los rizomas indefinidos o monoidales, en el que el rizoma es delgado con entrenudos largos. Su crecimiento es indefinido, ya que la planta originaria nunca muere, dando lugar a una gran cantidad de plantas nuevas. En este tipo de rizomas encontramos al plátano y al bambú. Para la propagación de tubérculos definidos, tomé como referencia al jengibre. Cuando son plantas de dimensiones pequeñas, se aplica la técnica del trasplante para propiciar su reproducción y crecimiento. Una vez que el rizoma ya ha sido trasplantado, utiliza los nutrientes almacenados para desarrollar un nuevo individuo. En general, la división se efectúa al inicio del periodo de crecimiento. Suele tener lugar durante los meses que presentan condiciones más favorables, como es el inicio de la primavera. Se van a elegir, en este caso, rizomas que contengan ojos visibles, es decir, yemas en las que saldrán brotes, y de preferencia estos ojos ya deberían de tener la tonalidad verde. Es preferible ocupar jengibre orgánico, ya que cuando proviene de formas no orgánicas, generalmente ya fueron tratados con sustancias inhibidoras de crecimiento. Para este caso, lo que se recomienda es dejar remojando a este rizoma durante toda la noche para que a través de la lixiviación se pierdan estas sustancias inhibitorias. Un paso que puede ser opcional es cortar el rizoma. Esto depende pues del mismo rizoma y también de la experiencia que tengamos de mantener los ojos necesarios para poder asegurar la propagación de una nueva planta. Y si optamos por cortar al jengibre, pues tenemos que sanitizar los utensilios, como por ejemplo el cuchillo. En este caso se recomienda cortar piezas con aproximadamente 2.5 o 5 centímetros de extensión, y debe de tener al menos un ojo, pero siempre es recomendable tener mayor cantidad de ojos. Y bueno, ya se separa del rizoma. Después de cortarlo, estas piezas se dejan secar por varios días. Esto va a permitir que se formen callos que van sobre la superficie, y con esto se va a evitar el riesgo de infección y de deshidratación. Y una vez que ya pasaron estos días en condiciones secas, las piezas que fueron cortadas se llevan al sustrato. Dependiendo de la planta es el tiempo que va a requerir para crecer una nueva planta a partir de estos rizomas. Si utilizamos tubérculos con crecimiento indefinido, como por ejemplo el iris,
En este caso, lo que se recomienda es primero exponer las raíces de los rizomas, y para ello vamos a desenterrar las plantas. Se le va a retirar follajes y esto nos permite acelerar el proceso de la división. Se debe de retirar el exceso de suelo, y esto se puede hacer con la ayuda del agua. Y una vez que ya se pueden observar mejor las piezas del rizoma que van a ser separadas, se pueden separar de forma mecánica manual o a través de cuchillos, navajas. Y una vez que se realiza esta separación, nuevamente viene el consejo de dejar secar al menos algunas horas antes de que se vayan a replantar estas divisiones que fueron cortadas previamente, para permitir que se forme el callo que proteja contra posibles infecciones. Antes de hacer el trasplante, se debe de verificar a estos cortes, y se deben de remover aquellos rizomas que ya estén muy viejos. ¿Cómo se pueden identificar los rizomas ya más viejos? Pues van a ser aquellos que ya no tienen follaje, ya que estos van a tener pocas posibilidades de producir nuevas plantas. Y una vez que ya se hizo esta verificación, ya se replanta el rizoma y se le da toda su mantenimiento. Con respecto a los estolones, estos van a ser tallos modificados que crecen de forma horizontal sobre la superficie. Es un brote lateral normalmente muy delgado, que va a nacer de la base del tallo de algunas plantas herbáceas y va a crecer horizontalmente con respecto al nivel del suelo, ya sea de manera epígea o subterránea. Van a tener entrenudos largos y cortos alternados que van a generar raíces adventicias. Son muy conocidos los estolones de las fresas, los tréboles, el pasto. Y para su propagación se requiere del proceso de la separación. Esta técnica tiene la ventaja que los individuos juveniles están recibiendo recursos directos de la planta madre, como el agua y los nutrientes, de manera que estos estolones cuentan con las condiciones para sobrevivir por tiempos relativamente prolongados. Cada cierta longitud del estolón emite raíces adventicias que se van enterrando en el suelo para originar plantas nuevas. Cuando uno detecta que estos estolones ya tienen un sistema radicular suficiente para sobrevivir separado de la planta madre, entonces en ese momento se realiza la separación, la división, y a partir de ellas van a emerger plantas nuevas. Para el caso de los hijuelos, este es un tipo característico de brote lateral o rama que se desarrolla a partir de la base del tallo principal de ciertas plantas. Este término se aplica generalmente al tallo engrosado, acortado y con aspecto de roseta. Es un método de división, ya que no ocurre una separación natural de sus estructuras. El término hijuelo sirve para hacer referencia a la propagación asexual que ocurre en los plátanos, en la piña, la palma datilera. Los cactus y las suculentas también producen pequeñas plantas alrededor de la base y también requieren de la separación. Para su propagación, estas se obtienen cortando en el punto de unión con el tallo principal, cuando ya se observe el desarrollo de raíces. Si no se han desarrollado las raíces, deben tratarse como estacas y se tienen que llevar al vivero para colocarlos en un medio con turba y perlita y así mejorar el enraizamiento. Si estos hijuelos ya tienen un sistema radicular, entonces ya se recomienda plantarlos directamente, haciendo una fertilización
constante para incrementar su nivel nutricional. Las personas que se dedican a deshijar tienen que ir desprendiendo y extrayendo los hijos, y una vez que los despegan de la planta madre, se deben de recolectar y revisar para que estos no presenten ningún daño mecánico, heridas importantes o bien la presencia de plagas o enfermedades. Si la semilla no es apta para la producción, entonces se separa y se desecha. Y bueno, aquí nada más les presento la bibliografía que me permitió la realización de esta clase.